El corrido muchas veces asume la adjetivación de corrido revolucionario. En realidad, esto tiene una razón. Es un periodo de gran esplendor de este tipo de textos. ¿Pero por qué? Si hemos definido que el corrido es una balada y por lo tanto es una composición épico-lírica, vamos a tener que en los momentos de crisis, como fue esta guerra fratricida de la revolución, van a aparecer personajes que se convierten en héroes en cuanto representan valores nacionales. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el corrido? Va a tener, por un lado, que exaltar al personaje de la revolución, pero por otro lado va a llenar también una función noticiera, esto es, informar de lo que ha pasado. Entonces, una vez que hemos situado que primero en el corrido está este bandolerismo social, a partir de 1910 vamos a tener las figuras de la revolución que son cantadas por los corridos. Desde el primer momento tenemos los corridos sobre la figura de Madero, pero aparecen muy pronto los corridos sobre Zapata. Y hay un pequeño problema. Zapata lucha contra Madero. Y así seguiríamos con cada uno de los caudillos de la guerra, la guerra revolucionaria. Esto es, Zapata, Carranza, Villa, Madero y muchos otros que son pequeñas figuras dentro del movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque tienen un peso local. O sea, hoy en día parecería que la revolución la hicieron los grandes caudillos. Pero si nosotros vemos los corridos, nos vamos a ver que hay muchas otras figuras, muchos pequeños encuentros que también fueron cantados por los corridos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corridero tenía que llevar una noticia sobre lo que estaba sucediendo. Y estas figuras entonces van a convertirse un poco mitificadas en la representación de estos valores. Valores que estaban en juego en ese momento en contraste. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Después del periodo revolucionario, vamos a tener que hay una voluntad explícita de conservar determinados corridos que corresponden a unos valores ideológicos. Es el caso de Zapata. Zapata se vuelve casi en un fenómeno mediático de componer corridos zapatistas. Claro, la mayor parte de estos corridos nunca han llegado a la memoria popular, porque no es lo mismo que sea un festival de corrideros del estado de Morelos auspiciado por tal o cual denominación cultural que lo que tiene la memoria. Incluso hay poetas populares que componen sobre la imagen de Zapata, ¿sí? Entonces, nosotros podemos contar una historia de la Revolución Mexicana con los corridos, tal como lo han hecho Merle Simmons o como lo hicieron Romero Flores y muchos otros, de Marie Campos, que hay la posibilidad de contar la historia de la Revolución de 1910 hasta las guerras cristeras, siguiendo la secuencia que nos dan los corridos, porque recogieron los protagonistas menores, los grandes acontecimientos y la lectura que estaban dando de determinados hechos en su momento. Entonces, el corrido revolucionario se vuelve, sí, por un lado, la historia propagandística de cada uno de los seguidores, pero también esta otra historia de los contrarios. Básicamente, ¿cuál es el esquema? Hay una lucha contra el Estado usurpado por Victoriano Huerta y el gobierno que no funcionaba y los distintos bloques que se fueron creando. El corrido en el norte, el corrido del estado de Morelos, el corrido en el Bajío, en Guanajuato, el corrido en Zacatecas. No nos olvidemos que uno de los grandes corridos revolucionarios es el de la toma de Zacatecas, ¿sí? Y luego hay corridos que se van yendo más hacia el sureste. Entonces, en este universo, la tradición oral, y vuelvo a decirlo, la imprenta, jugaron un papel para configurar esta imagen de la revolución. Una imagen de la revolución que tiene un
valor histórico, pero desde luego no es historia. Hay una visión partidista y cada uno de los protagonistas la llenó a su manera. Algunos se conservaron en la memoria. Hoy en día todavía podemos recoger de tradición oral la toma de Zacatecas. Desde luego es una toma de Zacatecas que se ha acortado, porque ya no tiene ningún sentido hoy en día el valor noticiero que tenía aquel corrido. E incluso en la caracterización de los héroes, pues se va entrando en la mitificación romántica. Villa, los dorados, cómo cabalgan, las armas, y se va perdiendo lo que tenía sentido en aquellos años de la revolución de las primeras décadas del siglo XX, que era informar lo que había pasado y cómo había pasado y por qué. Entonces, esta es la línea del corrido mexicano de la revolución.